de carbono, o sea, son básicamente carbono, pero también hay involucrados otros elementos, ¿como cuáles? Son otros 3 elementos que están ahí fuertemente unidos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son, chicos? Aparte del carbono, claro. Hidrógeno. Ok, sí. Deme un Oxígeno. segundito, un segundito. Ven, ven, Manchas. No, ven. Manchas. Sanchitas, ven, por favor. No, espera. Ven, Manchas. Manchitas. Listo, perdón. Ok, entonces ya dijimos que carbono e hidrógeno. ¿Qué otros, chicos? ¿Oxígeno? Oxígeno, muy bien. Y me falta uno. ¿Quién? Nitrógeno. El nitrógeno, muy bien. Entonces, nosotros vamos a tener que los compuestos orgánicos, a diferencia de los inorgánicos pueden ser la unión, como ya lo hemos visto, de diferentes elementos en la tabla periódica, pero a diferencia de los orgánicos, estos van a ser uniones que se dan entre el carbono con el nitrógeno, el hidrógeno, el oxígeno, el azufre también está ahí involucrado, y entonces esto va a hacer la diferencia, el cómo se unen va a hacer la diferencia. Para poder hablar de compuestos orgánicos, nace una rama de la química que es justamente la química orgánica, ¿de acuerdo? Entonces, como dice nuestro texto, la química orgánica es la rama de la química que estudia los compuestos del carbono y sus reacciones, y esto nos va a permitir, por ejemplo, tener contacto con otras áreas que la parte inorgánica no nos lo permite, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, como nos dice aquí, existe una gran gama de compuestos o de sustancias orgánicas que son utilizadas por nosotros día a día, como por ejemplo los medicamentos, los plásticos, en nuestros alimentos, las proteínas, las grasas, los carbohidratos, ¿de acuerdo? Entonces, esto forma parte de los llamados compuestos orgánicos. Una parte muy importante de la química orgánica, ya a un nivel un poquito más especializado, es justamente el cómo se van a ir formando las llamadas biomoléculas. No sé si en su curso de biología les hablaron o recuerdan que les hayan hablado de las biomoléculas. ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien recuerda qué son las biomoléculas? Chicos. Hola, hola. Sí, no, no Es un sé. compuesto. Es un Son compuesto químico, compuestos. ¿no? Ajá. ¿Alguien Bueno, que recuerda se cuáles? encuentran en los organismos vivos, creo. Ajá. ¿No es todo eso de grasa, lípidos y carbohidratos? Exacto, son los carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y vitaminas. Esas son las biomoléculas y esas biomoléculas justamente van a estar formadas por compuestos orgánicos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos un cuadrito donde justamente nos dice la diferencia entre compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Por ejemplo,
¿De dónde se extraen los compuestos orgánicos? Del petróleo, del carbón mineral, y combustibles fósiles. Por ejemplo, el petróleo es un recurso natural no renovable. ¿Por qué? Porque de donde se extrae tienen que pasar millones de años para que se pueda volver a formar, ¿de acuerdo? Por eso se le considera no renovable, por el tiempo en el cual nosotros tendremos que esperar para volver a obtener el petróleo. Por ejemplo, en los compuestos inorgánicos se extraen básicamente de sales minerales. ¿Quiénes lo forman? Ya dijimos para el caso de los compuestos orgánicos, y los inorgánicos, como les decía, pues prácticamente es tomar cualquier elemento de la tabla periódica. Algo muy importante es el tipo de enlace que se presenta entre estos dos compuestos. Entonces, en los orgánicos el que prevalece es el covalente, mientras que en los inorgánicos es el iónico. ¿De acuerdo? Vamos a tener que sus puntos de ebullición, observen, aquí estamos hablando de 300 grados centígrados y en los inorgánicos de unos 100 grados centígrados. Los puntos de fusión son en los orgánicos menores a 250 grados y en los inorgánicos están por los 750 grados centígrados. O sea, es algo pues muy extremo, ¿no? Estos van a ser solubles en agua, pero solubles en algunos otros compuestos polares, y los inorgánicos van a ser solubles en agua. La velocidad de reacción es 256 veces mayor a temperaturas por arriba de los 100 grados, y los inorgánicos van a variar. Estos no conducen la corriente eléctrica y estos la conducen, ya puede ser disueltos o en estado sólido, ¿de acuerdo? Presentan un fenómeno llamado isomería, es decir, que tienen la posibilidad de adquirir más de una forma estructural, tomando en cuenta que solamente existiera una fórmula molecular o condensada. Ahorita vamos a ver, justamente eso es lo que hace el carbono. El carbono lo que hace es como modificar esta estructura para poder dar espacio y tener la posibilidad de formar enlaces simples, dobles, triples, y así poderse combinar con otros elementos y con otras moléculas. En el caso de los compuestos inorgánicos esto no pasa, no presentan esta propiedad. ¿De acuerdo? Ok, de aquí ustedes ya contestaron este pequeño cuestionario. Y ahora sí vamos a hablar un poquito del carbón. Ok, nada más vemos esta página y ya nos vamos a la presentación. Entonces vamos a tener que el carbono, si ustedes lo recuerdan, ¿cuál es su masa atómica y su número atómico? 6 y 12. 6 es su número atómico y 12 es su masa atómica, ¿de acuerdo? ¿Con cuál de estos dos valores nosotros elaboramos la configuración electrónica? ¿Con su masa? Con su masa. Con Si el me 12. dice que es configuración electrónica, ¿con qué unidad del átomo tengo que hacer la configuración electrónica? Con número atómico. Con número atómico. ¿Por qué? Porque cada elemento tiene su propio número atómico y ya con eso ya se representa en la configuración electrónica. Ajá, imaginen que nosotros, el número atómico representa el número de protones. Ay, perdón. Representa el número de protones. Y nosotros trasladamos el número de protones al número de electrones si tenemos un elemento en estado neutro. ¿De acuerdo? Por eso es que lo hacemos con el 6. El 12, que es la masa atómica, va a ser la suma de protones más neutrones. ¿De acuerdo?
Recordemos que el carbono se encuentra en la familia 4A. Esto significa que ¿cuántos electrones de valencia tiene? ¿Cuántos electrones de valencia tiene el carbono? ¿Cuántos? 4. 4, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Vamos a escribir nuestra configuración electrónica. Recuerden que en la configuración electrónica utilizamos la regla de Above y la regla de las diagonales para poder ir llenando estos espacios. Entonces, el primer nivel que se llena es el 1S, después viene el 2S y después viene el 2P, que tiene 6 espacios disponibles, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros hiciéramos esto de manera normal, es decir, en un estado basal, nosotros tendremos que escribir 1S con 1 positivo, 1 negativo, 2S con 1 positivo y 1 negativo, y después llenar hasta el 2P, hasta donde llegaran estos electrones. Entonces, ocupamos el 2px y el 2py, ambos positivos. ¿De acuerdo? Ese es el estado basal del carbono. Eso es como nosotros lo conocemos teóricamente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se dice que este elemento o estos electrones se excitan, y no tiene nada que ver con sexo, sino que presentan una mayor cantidad de energía. Eso es lo que significa excitado para estos compuestos orgánicos. ¿Qué fue lo que pasó, chicos? ¿Qué pasó con esta configuración? ¿Qué notan de diferente? Se perdió un espín. Agarró otro nivel de energía. Otra vez, ¿cómo? Que tomó otro nivel de energía. Tomó otro nivel de energía, trasladó sus electrones y se dan cuenta. Aquí en el 2S teníamos 2 electrones y aquí lo que hizo fue este electrón más bien que estaba en el 2S negativo, lo movió al 2PYZ positivo. ¿Esto qué nos permite? ¿Para qué funciona esto? Esto nos permite que entonces el carbono pueda tener 4 espacios disponibles para formar diferentes tipos de enlaces. ¿De acuerdo? Esa es la propiedad del carbono que nos va a permitir tener enlaces simples, dobles o triples. ¿De acuerdo? Entonces, este es el por qué el carbono puede hacer esta configuración. Ahora, nosotros vamos a llamar a esto una hibridación entre los orbitales del carbono, que se refiere justamente a esta combinación. Entonces, en realidad, nosotros tenemos 1sp3 en este caso, ¿de acuerdo? 1s y después 2sp3. Esta es el estado de hibridación del carbón, ¿de acuerdo? Entonces, a raíz de esto, nosotros vamos a tener una configuración específica del carbón. Los orbitales S, recuerden que son como pelotitas. El P se dice que son como moñitos. Eso es lo que dice la bibliografía. Y cuando estos orbitales están en un estado de hibridación, observen cómo cambia su forma, ¿de acuerdo? Este cambio en la forma nos da como consecuencia tener una estructura tetraédrica. Entonces, nosotros tenemos como consecuencia una separación entre estos orbitales, se dice de 109 grados, más o menos, aproximadamente. Y por lo tanto me da una forma tetraédrica. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál es la razón de la estructura tetraédrica del carbono? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué el carbono tiene esta forma tetraédrica? ¿Cuál es la razón? ¿Por su estado híbrido?
por su estado de hibridación sp3, exacto. Eso es lo que nos permite ver esta forma tetraédrica. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Perdón. Pero no es el único tipo de hibridación que tiene el carbono. El carbono, por este asunto de cómo está en el estado excitado y el estado híbrido, puede tener otra forma, que es la hibridación sp2, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a tener, esta es nuestra configuración. Observen, el electrón se movió nuevamente y aquí vamos a llamar a estos dos sp2. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener involucrados en el enlace a los orbitales p y a un orbital s. Entonces, vamos a poder mantener cierto número de enlaces solamente. La diferencia entre estos tipos de hibridación van a ser los tipos de enlace que puede llegar a formar, ¿de acuerdo? Esa va a ser nuestra diferencia. Entonces, vamos a tener nuestro estado S, nuestro estado P y sp2. Producto de esta hibridación sp2, nosotros vamos a tener esta forma que más o menos da un ángulo de separación de unos 120 grados. ¿De acuerdo? Entonces, eso también es una diferencia entre los tipos de hibridación. En el último, en la hibridación SP, vamos a ver que este da como consecuencia una separación de más o menos 180 grados y este es una forma, se dice, lineal. ¿De acuerdo? Ok, ¿y esto cómo tiene, o sea, cómo lo podemos observar? A través de tipos de enlace, ¿de acuerdo? Puede haber enlaces sencillos, enlaces dobles y enlaces triples, ¿de acuerdo? Un enlace sencillo, como dice nuestro cuadrito, se forma cuando la hibridación es del tipo sp3 y nos da como consecuencia un enlace del tipo sigma, ¿de acuerdo? Un enlace doble se da cuando tenemos una hibridación sp2 y tenemos un enlace sigma, pero también podemos tener el denominado enlace tipo pi. ¿De acuerdo? Observen, el enlace sigma es así como esta unión entre molécula y el enlace pi como que une a los moñitos. ¿Sí se dan cuenta de esa diferencia? Chicos. Sí. Ok. El enlace triple va a ser producto de la hibridación sp y los tipos de enlace van a ser del tipo pi y algunos del tipo sigma. ¿De acuerdo? Ok. Y de aquí lo último que quiero que veamos es este. Mande. Mande. Hola, ¿alguien habló? Yo tengo una duda, entonces los enlaces Sí, dígame. están combinados. Otra vez, ¿cómo? Perdón, no le entendí bien a su pregunta. Hola. Los enlaces pueden estar o ser combinados dependiendo del tipo de hibridación. En la sp2 vamos a tener enlaces del tipo sigma, acuérdense que son estos, y enlaces del tipo pi. Aquí la diferencia entre la hibridación sp2 y la sp
es que aquí solamente vamos a tener 2 uniones del tipo pi y los otros pueden ser sigma. Aquí solamente hay 2 uniones del tipo pi, que son estas, que unen como a estos 2 moñitos, y puede haber enlaces pi. ¿De acuerdo? ¿Sí, Mario? Sí, profesora, gracias. Ok, no, de nada. Ok, y de aquí, lo último que quiero que veamos en esta información que tienen ustedes de su guía, es esta pequeña clasificación. Nosotros vamos a ver ejemplos, espero que de todos, ¿de acuerdo? Pero pues siempre vamos a empezar de los más, de lo general hacia lo particular. Entonces, dice que los compuestos orgánicos pueden ser acíclicos o cíclicos. Es decir, que pueden estar en líneas, eso es lo que significa que pueden estar en líneas o que pueden formar estructuras como, como un hexágono, como un pentágono, ¿de acuerdo? Eso es a lo que se refiere. Saturados o no saturados, es decir, que puede haber la presencia o no de dobles enlaces o de triples enlaces. Y estos, pues dice que pueden ser lineales, es decir, una larga línea, o arborescentes, es decir, que pueden tener ramificaciones, que es lo mismo que pasa con los no saturados. En los cíclicos vamos a tener homocíclicos, es decir, que solamente hay una forma, una estructura, y estos igual pueden tener dobles enlaces o puros enlaces simples, y pueden ser simples cadenas o tener ramificaciones. En los heterocíclicos son aquellos donde no solamente hay carbono, sino ya intervienen otros compuestos. Y lo mismo, pueden ser solamente de enlaces sencillos o tener enlaces dobles o triples y además pueden tener como ramificaciones o no. ¿De acuerdo? Ese es el resumen como de este cuadrito. Y aquí tenemos un ejemplo de cada uno. Entonces, acíclico, es decir, que solamente es una línea. Saturado lineal, es decir, que todos los enlaces son sencillos, son simples. ¿De acuerdo? Acíclico, insisto, es una línea, es arborescente, es decir, estos carbonos que ustedes ven como hacia arriba y hacia abajo, ya son ramificaciones, ¿de acuerdo? Acíclicos no saturados lineales. ¿Cuál es la diferencia que ustedes observan entre los acíclicos no saturados lineales y los acíclicos saturados lineales? O sea, entre estos primeros y estos últimos. ¿Cuál es la diferencia que ustedes ven, chicos? Los tipos de enlace. Ajá, muy bien. Que aquí vamos a tener en los no saturados enlaces dobles o enlaces triples, mientras que en los saturados vamos a tener puro enlace simple. ¿De acuerdo? Muy bien. Los acíclicos no saturados arborescentes, insisto, van a tener una ramificación. Homocíclico, o sea, esto forma como un cuadrito. ¿Ya se dieron cuenta? Saturado no arborescente. O sea, no hay ramificaciones y esto se cierra. Homocíclico saturado arborescente. O sea, tenemos aquí homocíclico, solamente forma como un cuadrito, saturado, porque todo es enlaces simples, y arborescente, porque aquí hay como una ramificación. ¿De acuerdo? Heterocíclico. Observen, aquí hay un oxígeno, ¿ya se dieron cuenta? Por eso es heterocíclico. Saturado, todo enlaces simples, no arborescente porque no hay como ramificaciones. Heterocíclico, el mismo caso, tiene al oxígeno, no solamente hay carbonos. No saturado, hay enlaces dobles. Y no arborescente, no hay como ramificaciones. Estas, quiero explicarles también, son formas como un poco, aquí están representando a los hidrógenos con guiones. Cada guión es un hidrógeno.
cada carbono debe de completar 4 hidrógenos siempre, siempre, siempre. ¿De acuerdo? Entonces, estas figuritas tal vez les parezcan un poco extrañas porque están representando a todos los hidrógenos. Ahorita vamos a ver que existen diferentes formas en las que nosotros los podemos representar. Y por último, estos heterocíclicos. Aquí está el oxígeno, no saturados porque hay enlaces dobles, arborescentes. ¿Por qué? Porque aquí hay una ramificación. ¿Sí nos queda más o menos claro, chicos? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? No sé. ¿Sí? Ok. Ahora nada más para terminar ya de esta parte. Vamos a tener diferentes tipos de fórmulas. Las fórmulas condensadas, desarrolladas, semidesarrolladas y taquigráficas. Las condensadas es donde nos dicen simplemente cuántos átomos hay de cada elemento, que es lo que nosotros comúnmente usamos en la química inorgánica. ¿De acuerdo? En la fórmula desarrollada, es como esto que nos enseñaban acá abajo. Vamos a representar a todos los componentes en una molécula. Observen, aquí me dice dónde están los hidrógenos. Cada ion es de hecho un hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, este carbono, por ejemplo, va a tener 1, 2, 3 y 4 iones. ¿Ya se dieron cuenta? 4 hidrógenos. Este carbono, por ejemplo, va a tener 1, 2, 3 y 4 hidrógenos. Siempre vamos a tener 4 hidrógenos. La fórmula semidesarrollada lo que hace es quitar a estos hidrógenos que están ahí como volando y los integra a la molécula. Entonces, ya nada más cuentas 1, que es la unión el que une a estas dos. Estos 2 ya van 3 y el que está aquí serían 4. ¿De acuerdo? Siempre vamos a contar 4 hidrógenos. Y por último, la taquigráfica lo que intenta es ahorrarte escribir todos esos carbonos y solamente escribir con líneas. Cada unión, cada punto de unión entre líneas representa un carbono. Si pones 2 rayitas, representa un enlace doble. ¿Alguien sabe qué significa que le pongan una pelotita dentro a la estructura? ¿Alguien sabe qué significa? No. ¿No? ¿Nadie? Esta pelotita, bueno, esta estructura se llama benceno. Cuando ustedes vean que una estructura tiene una pelotita dentro, significa que estos enlaces pueden irse modificando de posición. No están como fijos. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Ok. Ok. Bien, nosotros ya vamos a poder resolver esta actividad y ahorita la ponemos en Classroom, ¿de acuerdo? Nuestra actividad que se va a quedar para la siguiente sesión es estas preguntitas, 1, 2, 3. Este ya no, porque este ya lo hicimos, este punto número 1 ya lo hicimos, ¿de acuerdo? Y nos faltaría este. No. No, vamos a saltarnos esta. Y la que sí vamos a hacer es esta. Página 41, página 42 de nuestra guía. ¿De acuerdo? Ahorita lo coloco en Classroom, pero esta es para nuestra siguiente, para esta semana, a más tardar el viernes. ¿Sí estamos de acuerdo? Página 41 y 42 de nuestra guía. ¿Sí, chicos? Sí, maestra. Sí, profe. Órale, va.
Muy bien. Dejo de compartir esta guía para compartirles la presentación. Página 41 y 42. Ahorita lo publico en Classroom para que ya lo tengamos todos. Y esa va a ser nuestra actividad. Recuerden que esta se tiene que entregar a más tardar el viernes. Ok, les comparto mi pantalla nuevamente. Ahí está. ¿Ya ven mi pantalla, chicos? ¿Ven mi pantalla, chicos? Sí. Sí. ¿Están dormidos? ¿Ya se aburrieron? ¿Qué pasa, chicos? Cuéntenme. Tenemos sueño, profesora. ¿Tienen sueño? Pues coman algo. Acérquense algo de comer. Ahorita que pueden, tienen la posibilidad de estar en su casa y acercarse, aunque sea no sé, una naranja, cereal, el huevito con jamón, yo qué sé. Lo que ustedes desayunen. Ya nada más platicamos de esto ya, ¿vale? Ok. Pues, como ustedes saben, pues ya dijimos que esto es química orgánica. Esto se debe, pues, a la configuración que va a tener el carbono y a su capacidad justamente de hibridarse. Y, pues, como ya dijimos, pues, los compuestos orgánicos van a estar presentes en muchas partes de nuestras vidas, como los plásticos, los fármacos, las telas, los alimentos, diferentes utensilios que utilizamos en nuestra vida cotidiana y formando las que yo les decía, las famosísimas biomoléculas. Entonces son parte vital de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces ya platicamos nosotros que gracias a la hibridación que tiene el carbono, pues este puede formar enlaces simples, un doble y dos simples, dos dobles, un triple y un doble. Y esto, insisto, siempre tenemos que fijarnos que el carbono siempre tenga sus 4 hidrógenos. O sea, estos iones van a representar a los hidrógenos. Entonces ahí tiene 4. Aquí tiene 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4, ¿de acuerdo? 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Entonces, eso es algo que no debemos de olvidar nunca. Entonces, nosotros tenemos fórmulas empíricas y moleculares. Estas empíricas son aquellas que solamente muestran el número de átomos, y las moleculares forman el número total de átomos para una molécula. Entonces, tenemos condensadas, semidesarrolladas y desarrolladas o estructurales. Las que nosotros vamos a utilizar para este fin van a ser las semidesarrolladas. Las condensadas no nos sirven para la química orgánica, porque pues solamente me dice cuántos carbonos, por ejemplo, e hidrógenos hay, pero no me dice cómo están acomodados. Esta me va a permitir observar los tipos de enlaces que se encuentran en la molécula y poder observar su estructura, ¿de acuerdo? Vamos a tener que, habíamos dicho que los carbonos pueden tener diferentes formas. Entonces, estas pueden formar estructuras abiertas, es decir, que jamás se va a unir este carbono con este carbono. Eso significa que la estructura sea abierta. Estas pueden ser lineales, es decir, solamente estar, como dice, en una línea. Cabe aclarar que también este carbono, por ejemplo, este carbono, se puede ir para acá abajo y sigue siendo lineal. Lo único que hizo es que se fue como chuequito, pero sigue siendo una línea, ¿de acuerdo? A diferencia de los ramificados, donde observen, si yo pongo esta línea, ya tengo este hijito. Si yo, voy a borrar esta, si yo pongo esta línea,
tengo este hijito. ¿Sí quedó más claro la diferencia entre lineal y ramificado? O arborescente, como decía nuestro cuadrito. Chicos. Sí, maestra. Sí, maestra. Oigan, están muy dormidos hoy. La otra forma es cerrada o cíclica. ¿Eso qué significa? Que el carbono 1, supongamos que ese es el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4, se unieron el 1 con el 4. Aquí hay un enlace de hidrógeno que los está uniendo. Eso es la cerrada o cíclica. Este tipo siempre van a formar estructuras, ¿de acuerdo? Formas. Aquí, por ejemplo, tenemos a 2 bencenos. Y así, pentágonos, hexágonos, triángulos, cuadrados, siempre van a formar alguna estructura tetraédrica. Ahora, dijimos que había también arborescentes y no arborescentes. Estas que no tienen hijitos, todas estas, aquí le falta un pedacito, son no arborescentes. Aquí tenemos una cadena lineal que tiene arborescencias cíclicas y una solita. Esta sería, por ejemplo, una arborescencia. ¿Sí queda claro? Chicos, ¿ya voy a sacar mi ouija o qué? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí. Si entendemos esto, créanmelo, lo demás es bien sencillo, pero si no, entonces va a estar complicado. Ok, ahora vamos a tener diferentes tipos de carbono. Bien difícil. Carbono primario, secundario, terciario y cuaternario. ¿De acuerdo? Primario, secundario, terciario y cuaternario. ¿Qué es un carbono primario? Que solamente va a estar unido a un carbono. Un carbono secundario que va a estar unido a 2 carbonos. Un terciario a 3 carbonos y un cuaternario a 4 carbonos. Voy a intentar hacer esta estructura más grande, a ver si se puede. Uy, no, no se puede. Entonces voy a acercarla más para que la podamos ver nosotros más grande. Dice que ya no puedo hacerlo. Sí puedo. A ver, ¿ahí se ve más grande esta estructura? Sí, profesor. Sí. Va. Vamos a ver los tipos de carbono. Insisto, primario unido a un carbono. Secundario a 2 carbonos. Terciario a 3 carbonos y cuaternario a 4 carbonos. Sale. Empezamos con este carbono. ¿Qué tipo de carbono es? ¿Primario, secundario, terciario o cuaternario? Terciario, ¿no? ¿Por qué terciario? Acuérdense, que sea primario, secundario, terciario o cuaternario depende a cuántos carbonos está unido. Los hidrógenos siempre tienen que sumar 4. Siempre, siempre, siempre. Entonces, nuevamente, tipo de carbono presente en esa estructura que subrayé. Primario. Primario. El único carbono al que está unido es a este. No está unido a otro. ¿De acuerdo? Y acuérdense, siempre, siempre debe de juntar 4 hidrógenos. Aquí hay 3 y este del enlace, 4. ¿Sí queda claro porque es un carbono primario? Sí. Sí. Ok. Va, conste. Sale. A ver, por ejemplo, este carbono, ¿qué tipo de carbono es? ¿Cuaternario? Ese sí es cuaternario, muy bien, porque va a estar unido a este, a este, a este y a este.
Si mis matemáticas elementales no me fallan, esos son 4 carbonos, ¿no? Entonces es un carbono cuaternario. Y observen, vamos a tener los 4 hidrógenos. Insisto, eso es una regla. Este es un hidrógeno, este es un hidrógeno, este es un hidrógeno y este es otro hidrógeno. Tiene sus 4 hidrógenos. Siempre deben de hacer esa cuenta, ¿vale? Muy bien. A ver, por ejemplo, este carbono, ¿qué tipo de carbono es? Terciario. Terciario. Terciario, muy bien. Va a estar unido a 1, 2 y 3 carbonos. ¿De acuerdo? Pero ahí no Muy bien. tiene ¿Está? 4 hidrógenos, ¿sí? Sí, ¿cómo no? Tiene 1, 2, 3 y el que está aquí escrito, 4. Ay, Ya ve, es como este. Aquí me dice que hay 3 hidrógenos. Entonces, por eso solamente tiene un guión. Ya sí son 4. ¿Ya se dio cuenta? ya. Va. Ok. A ver, por ejemplo, este carbono, ¿qué tipo de carbono es? Secundario. Es secundario. Muy bien, va a estar unido a este y a este carbono. Y también observen, aquí me dice que tiene 2 hidrógenos, este 3 y este 4. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda de los tipos de carbono, chicos? ¿Sí puedo distinguir los tipos de carbono en un ejercicio sin problemas? Sí. Va, conste, ¿eh? Ok, aquí tenemos esta estructura. Tipo de carbono presente aquí. Tipo de carbono Cuaternario, ¿no? cuaternario, terciario, ¿quién da más, quién da menos? Es primario, ¿no? Primario, exacto, cayeron en la trampa. ¿Ya ven? Que no es carbón, Ah, ahí se lo... ok. acuérdense, exacto, son las uniones entre carbonos, no con los hidrógenos. Los hidrógenos siempre deben de formar o de sumar 4. Esta fórmula es la desarrollada. ¿Por qué? Porque además de tener los guiones, me dice dónde están los hidrógenos. Este es un tipo de fórmula desarrollada. Lo único que hice fue cambiarles el tipo de fórmula. ¿De acuerdo? Esto escrito en forma más simple sería esto. Es lo mismo que escribir esto. ¿De acuerdo? Entonces, es la misma pregunta. Tipo de enlace presente en este carbono. Tipo de enlace, perdón. Tipo de carbono presente para este carbono. Tipo de carbono que es este carbono. Primario. Primario, porque solamente va a estar unido a un carbono. Aguas con las trampas, ¿eh? Que es exactamente lo mismo que este, ¿no? Va a ser un carbono, ¿de qué tipo? Primario. Primario. ¿No que ya había quedado claro, chicos? ¿Qué pasó? ¿Sí queda más claro? Chicos, Sí. conste. Ok. A ver si es cierto. Aquí tenemos otro. Insisto, aquí como que tiene esta trampita de los 3 hidrógenos, pero sería una fórmula desarrollada. Ok, tipo de carbono del carbono 3. Secundario. ¿Cuaternario? Cuaternario. Cuaternario, aquí está unido. Este es el carbono 3. Este es el carbono 3. Y aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 carbonos unidos. ¿Qué pasó?
Tipo de carbono, el carbono 5. Primario. Primario. Primario, porque solamente va a estar unido a un carbono, ¿de acuerdo? Tipo de carbono, en el carbono 2. Secundario. Secundario. Secundario solamente tiene 1 y 2, ¿de acuerdo? Ya un poquito más claro. Sí, Sí, no. profe. ¿Sí? Va. No. Aquí nos quedamos. Ok. Les voy a compartir unos... Denme un segundo. Les voy a compartir unos ejercicios y esos los vamos a hacer. Solo denme un segundo para compartírselos. Aquí estamos. Ya. A ver este. Ok. ¿Les parece bien? 4. No están fáciles. Yo creo que pueden hacer 10 sin problema. Ahí están 10. Ok. Les comparto pantalla. ¿Les parece si hacemos 5 todos juntos? Son 10, 12. O lo dejamos en 8. 8 ejercicios, pero me tienen que señalar. Tienen que identificar carbono primario, secundario, terciario y cuaternario. Hacemos 6, ¿les parece? Hacemos 2 para el ejemplo y ustedes hacen 4. ¿Están de acuerdo o no? Sí, profa. Va, pero esos 4 me los tienen que entregar antes de las 11. Vamos a ver cómo los tienen que hacer para que sea más sencillo. A ver, ¿ya ven mi pantalla de Word? Sí. Va. Nosotros vamos a hacer del 5 al 10. El 1, 2, 3 y 4, ignórenlos, ¿de acuerdo? Ahorita yo les paso este documento. Del 5 al 10. Y vamos a hacer nosotros ahorita el 5 y el 6 para que vean qué es lo que quiero que hagan, ¿de acuerdo? Primero, tienen que identificar en cada ejercicio al menos un carbono primario, secundario, terciario y cuaternario si es que lo hubiera. ¿Sí me explico? Nosotros vamos a hacer del 7 al 10, ¿verdad? Del 6 al 10. 1, 2. Dijimos que hacíamos 6. Ah, sí, perdón, del 7 al 10. Sí, del 7 al 10. Perdónenme. Del 7 al 10. 7, 8, 9 y 10. Pero escuchen, solamente quiero que identifiquen un carbono primario, un secundario, un terciario y un cuaternario si es que lo hubiera. Puede no haber o puede sí.
Vamos a hacer, por ejemplo, el 5. En el ejercicio 5, este sería un carbono primario. ¿Están de acuerdo? Sí. Este sería un carbono. ¿Qué tipo de carbono sería este? Terciario. 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 Este carbono, ¿qué sería? Terciario. Terciario, ya tengo un terciario, ya no lo señalo. ¿Qué tipo de carbono sería? Primario. Primario. Primario, ya tengo un primario, ya no lo señalo. Entonces, en este ejercicio solamente hubo un enlace primario. Bueno, hay más, pero solamente encontré primarios y terciarios. Y ya, no quiero que me señalen todos. Solamente uno, si es que hay primario, secundario, terciario, cuaternario. ¿Sí me queda claro qué voy a hacer? Ustedes van a copiar esta figurita en su cuaderno, en su nota, en el papel de baño donde estén anotando, no sé, y van a señalarme al menos uno, solamente uno de los tipos de carbono. A ver, por ejemplo, en esta estructura. Por ejemplo, ¿qué tipo de carbono es? Primario. 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 Ahí está, le pongo un 1, ¿vale? Vamos a hacerlo así, le pongo un 1. ¿Qué tipo de carbono es? Secundario. Secundario. Le pongo un 2, ya me encontré un secundario. ¿Ustedes identifican un carbono terciario? Sí, Sí. ¿Dónde está? Ese. ¿No? Ese. Este sería un carbono terciario. Le pongo un 3. ¿Hay un carbono cuaternario? No. Ahí No. me quedo. Y ya, eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Está difícil? ¿Es del 7 al 10, por favor? Nosotros nos Del va a tocar. 7 al 10, ustedes tienen que identificar un carbono primario, un secundario, un terciario, un cuaternario, si es que los hubiera. ¿Sí me queda claro? Sí, maestra. Va. Les comparto este documento en Classroom para que lo podamos hacer. Ahora tenemos dos opciones. Les comparto esto en Classroom y ustedes lo hacen, me lo mandan a más tardar a las 11 y cerramos la sesión, o nos quedamos en la sesión y mientras lo van haciendo, estamos aquí todos, no pasa nada. Ustedes díganme. Pero eso sí, el trabajo se entrega más tardar a las 11, ¿eh? Porque estamos aquí en clase, estamos en clase. Ustedes díganme. Mientras lo piensan, voy borrando esto para poderles pasar el documento. Del 7, ok. ¿Sería entregable 4, profe? Sí. Y voy, dame un segundo. Eliminar. Hacia arriba. ¿Qué? ¿Por qué me sigue poniendo todos? Se los paso vía Classroom para que lo... Hable 4.
Se los comparto en Classroom para que también lo tengan ahí. Ya lo estamos haciendo, ¿verdad, chicos? Hoy es miércoles. Ok, ya está creado en Classroom para que puedan entregar y solamente el entregable 5 es actividad integradora, que es las páginas de la guía. Contesta la página 41 y 42. Maestra, Mande. dijo que por cada carbono eran 4 hidrógenos, ¿no? Ah, Bueno, gracias. ¿por qué? Es que en una dice, bueno, está el carbono y el hidrógeno, y al lado hay un 2, y entre paréntesis está el 4, entonces... Ah, ¿eso qué significa? Que esta estructura, te refieres a esta, ¿no? A este ejercicio, al 10. Sí. En este caso, lo que significa el paréntesis es que esto se repite 4 veces. O sea, está el CH2, está aquí CH2. O sea, en lugar de escribirlo todo, lo que hacen es como resumirlo. Ay, este es un 2, perdón. Es como lineal, ¿no, profa? Exacto, es una línea. Ahí está, en lugar de escribir todo esto, 1, 2, 3, 4 carbonos, escriben entre paréntesis que esto se divide, que esto se repite, perdón, 4 veces. Eso significa, pero es lineal. ¿Qué tipo de carbono habría entre aquí y aquí? ¿O qué tipo de Secundario. carbono es este? Primario. Sería secundario porque acuérdense que viene de otro, o sea, viene de este. Aquí está esta estructura. ¿Sí me explico? Este sería secundario porque viene de esta unión y se une a este. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Va. Gracias. De nada.
Entonces, profesora, ¿cuáles son los ejercicios que vamos a hacer? El Porque envié el 7, documento. 8, 9. Estos 7, Ah, 8, 9 y claro. 10. Ah, Sí, gracias. de nada. Ya los están haciendo desde hace 50 minutos. No es cierto. Contesta los ejercicios de las páginas 41 y 42 de tu Con que guía. le pongamos solamente el número 1, 2, 3, ¿con eso basta o le tenemos que poner terciario? No, dijimos que con el 1, 2, 3 y 4. Solamente señálamelos con una flechita. Viernes 28. Ay, Jesús. En ejemplo, en el ejercicio 7, el que está en el CH de en medio del principio, póngale que ya queramos pasar al que sigue. Lo seguimos tomando como referencia, por decirlo así. Otra vez, a ver, ahora otra vez. En el ejercicio 7, Sí. este El que está al primero, lado. este Sí, que voy a pueden señalar. tomarse por Sí. uno de 3. Este es terciario, ajá, sí, muy bien. Y luego, y luego. Al momento de tomarlo, ¿lo seguimos contando para seguir utilizando o ya es desechable, por decirlo así? No, ese ya. Ya pusiste un terciario, ya busca un primario, secundario o cuaternario. Ya tienes un terciario. Ok, gracias. Va. Profesora, Mande. en el 9 el cuarto CH de que va horizontal. Horizontal de izquierda a derecha, de derecha a Ajá, izquierda. 1, 2, 3 y 4. O sea, usted me dice este. Ajá. ¿sí? Ah, no, nada más ¿Ese es qué? secundario, ¿no? ¿Secundario segura? Es que así no es terciario. Ajá. Gracias. De nada. Creo que funciona más que nos quedemos en la sesión, ¿no? Porque así vamos resolviendo dudas. Creo que esto ya se trabó. Bueno, continúo con su actividad. Recuerda que tienes hasta el viernes para hacer su entrega. 10 puntos. Viernes 28 a las... Este es el entregable 4, ¿no? Y crear tema. Ya están las dos, el entregable 4, que es el de ahorita, y el entregable 5, que es la página 41 y 42 de la guía, para que los puedan entregar. Si ya acabó el entregable 4, ¿me puedo salir? Deme un segundo. Si ya acabó el entregable 4. A ver, denme un segundo. Para no interrumpirlos y no prendan sus cámaras, voy a... Denme un segundo.
Ah, no, aquí solamente me deja cuando ustedes prenden su cámara, olvídenlo. Dime un segundo y le tomo captura a los nombres. Listo. Ya, si ya me entregó, ya se puede retirar. Muchas gracias. Nos vemos aquí el lunes, ¿vale? Igual si acá me puedo retirar, ¿verdad, profe? Sí, sí, ya acabaron, ya se pueden retirar. Yo me quedo aquí por si mande. Bye, cuídese.